Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Me da gusto verlos, hermanos. Bienvenidos. Qué gusto poderles ver nuevamente algunos, ¿verdad? Que teníamos ya rato de no vernos. Bienvenidos en este día. Bienvenidos también allá en casa. Gracias a Dios porque nos permite este día estar nuevamente transmitiendo. Tuvimos un problemita por ahí, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que se resolvió. Pues vamos a inclinar nuestros rostros, mis hermanos, y vamos a orar pensando, mis hermanos, en las peticiones que hemos tenido, en las necesidades que vemos. A lo largo de nuestro país hay mucha necesidad. En otros países, como vemos en Estados Unidos, en el estado de Florida, vemos demasiado destrozo también por los huracanes. Entonces creo que por todos lados estamos pasando, ¿verdad?, por tiempos difíciles, y pues lo único que podemos hacer es venir delante de Dios y presentar estas peticiones. Padre, te damos tantas gracias por un nuevo día. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu perdón, por tu amor, por tu gracia, por tu paciencia para con todos nosotros. Te damos gracias porque en este día tú nos permites el podernos levantar. Gracias por el descanso de la noche. Gracias, Señor, porque a veces lo damos por hecho que es algo que nosotros, ¿verdad?, es parte de nuestra vida, cuando realmente es un regalo tuyo el poder descansar, el poder fortalecernos con el descanso, levantarnos, agradecer un día más de vida, porque tú tienes planes y propósitos para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias por este hermoso día que tú nos permites. Gracias, Señor. Gracias por la libertad que tú nos das de poder venir a este lugar. Con libertad, Señor. Gracias porque podemos expresar nuestra fe en ti, sin ninguna persecución, sin ninguna consecuencia por nuestra fe. Pero hay lugares, Señor, a donde sí sufren persecución, donde hermanos sufren por su fe, y rogamos por ello, Señor. También te damos gracias porque pues vemos que la situación que acontece en todo el mundo, Padre, pues lo único que rogamos es que todo esto nos haga doblar rodillas delante de ti y reconocer, Padre, que tú eres nuestro creador, tú eres nuestro hacedor, y que todo esto, Señor, tiene que acontecer. Pedimos por los lugares que han sido afectados por los terremotos, por los temblores que hemos tenido en México, también inundaciones. Rogamos por todos los damnificados, rogamos por los países como Puerto Rico, como Cuba, que también sufrieron bastante por estos huracanes. Rogamos por Florida, que también está teniendo serios problemas con tanta devastación. Pero, Señor, si esto no nos puede hacer pensar en que nuestra vida está el día de hoy acá y mañana ya no, en verdad, como dice tu palabra, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hoy estamos aquí y queremos alabarte, adorarte, agradecerte. Venimos con un corazón agradecido. Gracias porque nos permites nuevamente vernos como una familia que somos en ti. Gracias, Señor. Pedimos por los que han de venir en camino, que tú les traigas con bien. Pedimos por los que están en casa, por las circunstancias que están pasando. El día de hoy también te pedimos por toda la familia de PCS, por la pérdida de nuestro hermano Murak, por Bruce Murak. Te pedimos, Señor, por su esposa Linda, que tú le fortalezcas, y gracias por este siervo tuyo que estuvo trabajando y sirviendo aquí en México. Gracias, Señor, porque nuestras vidas están en tus preciosas manos de amor. Gracias por los propósitos que tú das y nos has dado la oportunidad de poder predicar, hablar de tu palabra, de esas buenas nuevas de salvación,
del evangelio que tiene poder para transformar una vida. Gracias, gracias, bendito Dios. También estamos rogando por nuestra hermana Estrella, por este ministerio que ella tiene allí en la cárcel de San Miguel. Seguimos rogando, Señor, que siga siendo de bendición, que ella pueda seguir atendiendo a estos jóvenes y a nosotros, Señor, como iglesia, poder ser de bendición para ellos a través de los alimentos que se están enviando. Padre, muchas gracias por esta oportunidad, porque tu palabra nos dice, acuérdense de los presos. Y Padre, pues pedimos por ellos, rogamos por ellos que sean alcanzados para tu gloria, Señor. Gracias por permitirnos poder tener que compartir, porque todo lo que tenemos y poseemos proviene de ti. Gracias por ser un Dios bondadoso. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues sí, mis hermanos, pues ahora vamos a tener la lectura bíblica en este precioso salmo, el Salmo 90, los versículos 1 y 2 y después del versículo 10 al versículo 17. Adelante, por favor. Salmo 90, versículos 1 y 2 y versículos 10 a 17. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación, y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Qué precioso pasaje, mis hermanos. De hecho, hace rato, antes de iniciar el servicio, estaba yo hablando con mi hermana Manuelita de su salud y de cómo, ¿verdad? Pues la edad nos va cobrando factura. Le digo que este es el tercer par de anteojos que me hubiera salido más barato haberlos hecho donde pagué muy caro que tratar de buscar dos pares más baratos, ¿no? Que no salieron. Y resulta que con el paso de los años el astigmatismo está ganando terreno, dice una canción por ahí, ya va ganando terreno. De un lado tengo el 100% de astigmatismo y del otro 70 y tantos. Entonces, si no me llegan a hacer lentes con ejes exactos, yo veo doble. Entonces, gracias a Dios, estaba yo ya con miedo que dos ópticas me hicieron lentes y salieron mal, entonces me voy a ver al doctor. Y me dice, bueno, de acuerdo a su edad, y ya cuando escucha uno eso, de acuerdo a su edad, pues hay que checarle azúcar, hay que checarle todo. Bueno, bendito sea Dios, me entregaron los lentes y puedo ver bien, puedo verlos perfectamente bien a ustedes. Pero es cierto lo que dice este salmo. Por mucho que seamos, ¿verdad? Lleguemos a 80, ya este cuerpo comienza a decaer. Y dice este comentario en el Pan Diario: de mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Durante unos meses me he estado comunicando con un joven que está pensando profundamente en la fe. En una ocasión escribió: no somos más que diminutos e infinestimables, está la palabrota muy grande, incidencias pasajeras en el cronograma de la historia. ¿Le importaremos a alguien?
Moisés, el profeta de Israel, estaría de acuerdo. Los días de nuestra edad pronto pasan y volamos. La brevedad de la vida puede preocuparnos y hacernos dudar de si le interesamos nosotros a alguien. Sí, positivamente importamos porque el Dios que nos hizo nos ama profunda y eternamente. En su poema, Moisés ruega: sácianos de tu amor. Importamos porque Dios se interesa en nosotros. También importamos porque podemos mostrar a otros el amor de Dios. Aunque nuestra vida es breve, es significativa si dejamos un legado del amor divino. No estamos en la tierra para hacer dinero y jubilarnos bien, sino para mostrar a Dios exhibiendo su amor. Por último, aunque la vida en la tierra sea transitoria, somos criaturas eternas. Puesto que Jesús resucitó de los muertos, viviremos para siempre. Y esto se refería a Moisés al asegurarnos que Dios nos saciará por la mañana. Cuando resucitemos y amemos y seamos amados para siempre. Si esto no da sentido a la vida, no sé qué otra cosa puede hacerlo. Le decía yo en la oración, si todo lo que estamos viendo que acontece en el mundo no nos hace doblar rodilla, pues ¿qué necesitamos? ¿Otro virus? Porque ni el virus, hermanos, hizo realmente cambios grandes en la vida de la humanidad. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? ¿Qué necesitamos? Dice Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Un día más de vida es una oportunidad más para que nosotros presentemos el amor que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Lo merecíamos? Ninguno de nosotros, mis hermanos. Es simplemente gracia de parte de nuestro Dios. Pues mis hermanos, yo les invito en esta mañana, si usted está contento, feliz porque el Señor le permitió un día más. Mi hermana Manuelita ya tiene más de 80 años y vemos que en el Salmo, ¿verdad? Dice 80, pero está aquí y viene cada domingo para alabar, para adorar, para bendecir, para edificar, porque a mí me da mucho gusto ver a mi hermana Manuelita. Siempre veo a mi hermana Manuelita y veo a la abuelita que tal vez nunca tuve yo. Nunca pude gozar de una abuelita y la veo y me da tanto gozo verla, pero me da más gozo, hermana, verla aquí adorando y alabando al Señor. Póngase de pie, por favor, mis hermanos, y vamos a entonar un precioso himno a Cristo coronado. Por favor. Por toda eternidad. A
atributad a decir que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es digno de toda honra, toda alabanza de parte de sus hijos. El siguiente himno, mis hermanos, es un hermoso himno también que nos recuerda cuando venimos a ese precioso manantial donde conocimos la salvación, donde conocimos la gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. El himno 524, por favor. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él dio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él dio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y ahora preparemos nuestros corazones para escuchar, ¿verdad?, la clase que tenemos para nuestros pequeños, que se trata de Esdras. La clase se trata de Esdras cuando Esdras regresa a Jerusalén. Adelante, por favor. Hola chiquitines, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy continuaremos con nuestra clase de Esdras. No sé si ustedes se acuerdan que la última vez que vimos la clase de Esdras fueron los primeros capítulos. Vimos el primer grupo que regresó a Jerusalén. Recordemos que el pueblo de Dios estuvo mucho tiempo en el exilio, estuvieron en Babilonia, porque el pueblo de Dios había pecado. Vimos cómo Zorobabel, junto con el sacerdote Jesúa, regresaron a reconstruir el templo y el altar de Dios. Y en este capítulo 7 vamos a ver otro grupo que regresa a Jerusalén. Pero antes de empezar con nuestra clase vamos a orar, así que te invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque en ella tenemos esperanza y gracias porque por medio de ella podemos conocerte. Bendice a estos pequeños, Señor, bendice a sus familias, por favor, y bendice este tiempo.
Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pequeños, como les decía, vimos en los primeros capítulos de Esdras, vimos a Zorobabel, que Dios puso en su corazón de regresar a Jerusalén para reconstruir el altar y el templo. ¿Por qué era importante? Porque si ustedes recuerdan que cuando Nabucodonosor llega, destruye el templo, o sea, arrasó con ella y no dejó nada. ¿Y por qué era importante que el templo y el altar para el pueblo de Dios era un medio donde Dios se reencontraba con su pueblo a través de los sacrificios? Y vamos a ver en esta historia, en el capítulo 7, si tienen sus Biblias ahí pueden buscar Esdras capítulo 7, y nos dice que había pasado ya mucho tiempo. Yo me acuerdo que nos quedamos en el capítulo 6 de Esdras, pero estudiando este pasaje nos dice que entre el capítulo 6 hasta el capítulo 7 pasó mucho tiempo. Muchos dicen que pudo haber pasado 50 o 60 años desde el primer regreso el primer grupo que regresaron a Jerusalén con Zorobabel. Y este segundo grupo va a regresar a Jerusalén, y esto lo podemos encontrar en este capítulo. Nos dice en el versículo 1, muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras, y nos empieza a relatar quién es Esdras. Esdras era un descendiente de Aarón. ¿Ustedes saben quién fue Aarón? Aarón fue el primer sacerdote que Dios puso entre su pueblo. ¿Y por qué era importante un sacerdote? Porque ellos tenían que entrar al lugar santo y pedir por el pueblo y ofrecer sacrificios. Eran varios grupos que ellos estaban dedicados al servicio del templo. Y nos empieza a contar que Esdras era descendiente de Aarón. Ahora, si nosotros recordamos que cuando llega Nabucodonosor y se los lleva al exilio, ya no hubo más templo, ya no hubo más sacrificios. Pero yo creo que habían quedado los sacerdotes que fueron llevados a Babilonia. Y lo que los sacerdotes en ese tiempo y que Dios había establecido era que ellos tenían que dejarle el legado a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, para que ellos siguieran el sacerdocio. Y nos cuenta aquí, dice en el versículo 6, dice, este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén, y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor, de su Dios, estaba sobre él. Y nos empieza a relatar que el rey Artajerjes le manda una carta al sacerdote Esdras, y nos empieza a decir que Esdras era un hombre muy importante en Babilonia y en la corte, porque el rey lo conoce muy bien. Y nos empieza a relatar en el versículo 11 la siguiente, es una copia de la carta que el rey Artajerjes le dio a Esdras, el sacerdote y escriba, que estudiaba y enseñaba los mandatos y decretos del Señor a Israel. Y empieza, dice, de Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, maestro de la ley del Dios del cielo, saludos. Yo decreto que cualquier israelita de mi reino, incluidos los sacerdotes y levitas, puede ofrecerse como voluntario para regresar contigo a Jerusalén. Por la presente, yo y mis 7 consejeros te ordenamos que averigües la situación que está en Judá y Jerusalén, basado en la ley de tu Dios, la cual está en tus manos. Ahora, nos empieza a relatar que Esdras era un hombre importante, era un hombre instruido y era un escriba. Y para muchos podrían decir que era un simple secretario, no, pero era un hombre importante porque él guardaba la ley de su Dios. Y yo creo que todos los sacerdotes que estuvieron en Babilonia guardaron guardaron las escrituras y no dejaron que se perdiera. De hecho, muchos creen que Esdras pudo haber sido el que instituyó las sinagogas, no lo sabemos, pero muchos creen eso. Porque cuando llegaron a Babilonia ya no hubo más altares,
ya no hubo más sacrificios. Pero lo que ellos sí guardaron eran los estatutos y las enseñanzas que Dios les había dado por medio de Moisés. Y nos empieza a relatar que el rey Artajerjes le escribe una carta y le dice que puede regresar a Jerusalén y que enseñe la ley de su Dios. Y le da muchas cosas, dice tesoros del reino. Todos los medios le da el rey Artajerjes a Esdras para que él vuelva a Jerusalén. Ahora nos enseña algo muy importante sobre la vida de Esdras. Fue un hombre que estudiaba las escrituras y luego las ponía en práctica y le enseñaba a los demás en Babilonia. Ahora tiene que regresar a Jerusalén. Tal vez Esdras nunca conoció Jerusalén, pero ahora tiene que regresar a Jerusalén a enseñarle al pueblo los estatutos. Como había pasado mucho tiempo, pudo ser que el pueblo de Dios, como nosotros, se nos olvida las enseñanzas. El pueblo de Dios, ahora que estaban en Jerusalén, se habían olvidado muchas cosas de la ley de Dios. Y entonces Esdras tiene que ir a Jerusalén y enseñarle. Y obviamente le da todos los medios para que ofrezcan sacrificios. Ahora, los sacrificios eran importantes para ellos, sí, porque era una sombra de lo que vendría en un futuro, que es el sacrificio de Jesús. Ahora nosotros ya no hacemos sacrificios, pero también nos ha dejado su palabra. ¿Y qué podemos aprender nosotros? ¿Qué podemos aprender de esa historia sobre la vida de Esdras? Pues que era un hombre muy responsable y que toda su vida se había dedicado a estudiar las escrituras. Y no solamente las estudiaba, sino las ponía en práctica y luego le enseñaba a los demás. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos también esa tarea. Tenemos que aprender de su palabra, luego ponerla en práctica y enseñarle a los demás. Yo sé que es fácil decirlo, pero hacerlo sí nos cuesta. Nos cuesta estudiarla y ponerla en práctica aún más. Pero esto es lo que Dios nos ha dejado para que nosotros sigamos sus pisadas. Dice en Juan 14:23, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a él y haremos morada con él. Dios habló de esto. Jesús mismo dijo que Él vendría. Si nosotros guardamos su palabra, Él mora en nosotros y también con el Padre. Es una promesa que Él hace si nosotros guardamos su palabra. En otro pasaje dice, en Juan 8:31, dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estudiar las escrituras, así como Esdras lo hizo. Así que tenemos una gran tarea, pequeños. También los grandes, sus papás, nosotros también tenemos que estudiar las escrituras. ¿Por qué? Para que esto no se pierda. Así como el pueblo de Dios tenía que regresar a la escritura, nosotros cada día tenemos que regresar a su palabra. Porque esto es lo que Dios nos ha dejado, su palabra. Espero que lean en casita. Yo traté de resumirles lo que dice la escritura, pero ustedes en casa lo pueden leer y estudiar más a fondo. Pero esto es lo que nos enseña. 3 cosas importantes que Esdras nos enseña es estudiar las escrituras, ponerlas en práctica y enseñarle a otros. Esto ha sido por hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós. Muchas gracias, Mau. Gracias por las clases para nuestros niños. Sí, como es responsabilidad de nosotros los papás escudriñar las escrituras como Esdras las escudriñó, obedecer las escrituras como Esdras la obedeció y enseñar las escrituras. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios: escudriñar, obedecer y predicar
y hablar de las Escrituras. Pues vamos a prepararnos para el mensaje de esta mañana que está a cargo de Mario. Hola hermanas, hermanos, buen día. ¿Se han dado cuenta que la iglesia cada vez está más llena? Cada vez más personas vienen. Hace una semana todavía dijiste la bienvenida. Ahorita no sé, por ejemplo, quién nos visita por primera vez, nos visita por segunda vez o después de un buen tiempo. De este lado, de la derecha, bueno, mi derecha. Alguien que no hayamos visto por un buen tiempo. No, mira, por ejemplo, allá sí, Vida está y su mamá. ¿Sí veo bien? Muy bien, bienvenidas. Bienvenidas, tenía que un buen tiempo que no nos veíamos. Sí, muy bien, bienvenidas entonces. ¿Alguien más que venga de este lado, de aquí? ¿Su nombre, por favor? Muy bien, bienvenidos, señor Toño, Charlie, Gustavo. Bien, de este lado, ¿alguien más que venga por primera vez? No, después de un buen tiempo, no. Pues bienvenidos mis hermanos, mis hermanas. Vamos a empezar este tiempo en oración, ¿ok? Padre, te damos gracias por lo que nos has permitido aprender en Primera de Timoteo. Gracias, Señor, por todo este tiempo que hemos podido estudiar tu palabra. Gracias por lo que Pablo le escribió a su hijo en la fe y por cómo culmina este mensaje que le dio. Padre, permítenos ser fiel, permítenos darnos cuenta de la verdad que tenemos en nuestras manos, permítenos que te amemos a ti cada día más, permítenos crecer en el conocimiento de tu palabra, como lo hacía Esdras, enseñarla, obedecerla, aprenderla, y que, Padre, la gente pueda conocer en nosotros a hijos tuyos. Gracias por este tiempo, Señor. Habla a nosotros a través de tu Espíritu, toca nuestros corazones y permítenos obedecer. En nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Recuerden, mis hermanos y mis hermanas, estamos hoy ya en 1 Timoteo capítulo 6, versículos. Ya estamos terminando esta bendita carta. Yo no sé si para ustedes ha sido una carta que quizá no le han entendido mucho o quizá le hemos entendido mucho, pero no queremos obedecer mucho. 1 Timoteo capítulo 6 habló de varias cuestiones que pues creo que cobró un poquito más de relevancia cuando hablamos del hombre de Dios. ¿Se acuerdan? El hombre de Dios es un hombre que está relacionado estrechamente con la palabra de Dios. No podemos decir hombre de Dios sin la palabra de Dios. Por lo tanto, este Timoteo es llamado hombre de Dios porque conoce la palabra. Y dijimos, bueno, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? Es algo que habíamos preguntado porque a veces pensamos que tenemos un Dios pequeño, un Dios insignificante, pero Pablo le hace ver a Timoteo que tiene un Dios excelso, un Dios grande que vale la pena servir. En los primeros versículos de este capítulo, Pablo habló de los falsos maestros. Los falsos maestros eran personas que se querían enriquecer por el uso de la Biblia. Después se exaltó a Dios a través de un canto mágico que le hace Pablo a Timoteo. Y en la última parte que nosotros hablamos, hace 2 semanas, hablamos de la relación de los ricos con el dinero. ¿Qué deben hacer los ricos de este siglo, de este tiempo? Pero por último, Pablo habla de una cuestión bien importante que es la que hoy vamos a mencionar. Pablo va a hablar de esta cosa. ¿Alcanzan a ver allá en sus lugares? Pablo habla de la verdad. Y eso es de lo que hablan los últimos versículos de esta carta. Entonces, podemos abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 6. Los últimos versículos son los que hoy vamos a tocar. Si hacemos un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada, hablamos de los magnates, aquellos putrimillonarios como nuestro hermano allá, el cacique, que tiene dinero y más dinero en su casa, llega a su casa, calma de oro, lingotes de oro, allá en Songosotla. Y dijimos que este último mensaje que está diciendo Pablo, lo está diciendo a aquellos que son ricos. Aquellos que son ricos no son los que ganan 4 millones, como dijimos que nos dice Internet. Dijimos que los ricos pueden ser considerados aquellas personas que tienen más de lo que necesitan, y en eso aplica a todos los cristianos. Por lo tanto, todos podemos compartir un poco más allá de lo que nosotros pensamos o tenemos en la idea en nuestras cabezas. Los versículos que tocamos la semana pasada, hace 2 semanas, fueron 17 en adelante. Pablo le dice a Timoteo: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza ¿en quién? En Dios, nos dice la Biblia, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Pablo está diciéndole a Timoteo: mándales, enséñales, no les pidas permiso, no les ruegues. Como hombre de Dios tú tienes la autoridad de mandarles, de darles este comando para que ellos obedezcan.
Versículos 18, continúa Pablo y les dice: diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Si nosotros estamos pensando que todo lo que tenemos en esta vida es lo más importante, pues nos dice Pablo, está mal. Los ricos de esta tierra deben empezar a compartir con los demás hermanos, deben atesorar para sí cosas en el más allá, que es donde de verdad importan. Y es ahí donde nosotros habíamos terminado la vez pasada. Hoy en estos versículos, ¿qué se nos dice? Timoteo. ¿Qué significa Timoteo? Para empezar, ¿alguien se acuerda qué significa Timoteo? El nombre Timoteo es un buen nombre, significa el que honra a Dios. Pablo ya lo llamó hombre de Dios, mas tú, hombre de Dios, y aquí termina. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes. ¿Qué les dice ahí? Tonterías. Esa palabra está bien buena. Tonterías, patochadas, gaznapiradas, sandeces, cosas descocotadas. Podemos montarle un montón de sinónimos, pero aquí Pablo les está diciendo, hay gente que piensa saber, pero solamente dice tonterías. Y culmina con estas palabras: que la gracia de Dios sea con todos ustedes. En estos versículos, Pablo le está encomendando algo a Timoteo. Le está diciendo: Timoteo, guarda aquello que Dios te ha confiado. Yo les quiero hacer una pregunta a los que vienen aquí a la iglesia. Por eso les decía ahorita, ya vemos más personas en la iglesia, ya más personas están regresando a Dios es amor o están viniendo a Dios es amor. Pero ¿por qué venimos a la iglesia? Tal vez los chicos dicen porque me traen mis papás. Tal vez algunos digan, bueno, pues porque me gusta el compañerismo. Tal vez algunos digan porque es una iglesia sana. Tal vez algunos antes de la pandemia podían decir porque pues sirven un rico lunch. ¿Por qué vienen a la iglesia? Pero lo puede hacer en su casa, puede dar gracias a Dios en su casa. Algunos dirán, pues porque quiero estudiar de la palabra de Dios. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes ver por Facebook. ¿Por qué venir a la iglesia? Algunos podrían decir, bueno, por el compañerismo, pero te vas a una cantina y ¿qué vas a encontrar? Compañeros, es más, hasta hermanos te van a decir, échate esta botella conmigo porque estoy roto del corazón, estoy triste, y ahí vas a encontrar compañerismo. ¿Cuál es la diferencia por venir a Dios es amor? Dios manda que nos reunamos, exactamente. Dios dice en Hebreos, no dejando de congregarnos como a algunos ya se les hizo por costumbre. Bueno, la iglesia de Dios es llamada en Timoteo, en otra parte, columna y baluarte de la verdad. Entonces, aquello que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, guarda bien lo que Dios te dio, es la mera verdad. Algunas personas van a venir aquí a la iglesia. Miren, encontré estas fotos de hace algunos años. Algunos todavía tenían cabello, algunos ya no. Algunos estaban jóvenes, algunos ya no. No sabemos, pero hay personas que vienen a la iglesia solamente por compañerismo. Hay otros que vienen por obedecer a Dios. Hay otros que vienen por encontrar consuelo. Hay otros que vienen por nada más morbo, a ver qué predican ahí, no me gusta y me salgo. Hay otros que vienen por otras razones. Miren, quizá dicen, ay, qué rica comida da librada, pues voy a venir aquí de gorrón, me voy a echar mis tacos y no me va a costar un centavo. Hay quienes pueden decir eso. En las escuelitas llega a pasar, ¿sí o no? Sí, la gente viene a veces por la comida, ni por lo que les enseñamos, solamente por la comida deliberada. Otras personas pueden decir, ay, porque en Dios es amor, aman a los niños. Ahí vemos, por ejemplo, miren, nuestro sobrino Ian todavía era una cosita así chiquita y pueden decir, ahí en Dios es amor, aman a los niños, hasta tienen su clase de niños. Pero noten ustedes algo, si ustedes ven de cerca a estas personas, más que amar a los niños, parece que se van a robar a los niños. Parece robachicos, ¿o no? Ya ni viene a la iglesia, no sé qué ha pasado con mi tío, pero podría pasar que parecen robachicos en vez de amar a los niños. Espero que no me esté escuchando mi tío. Otros pueden decir, ay, nomás voy a ir a espiar. ¿Qué voy a ir a espiar? Pues quizá a la hermana que me gusta. Miren nomás al Johnny, ahí todo enamorado, no sabemos de quién está enamorado. Yo creo que por eso creció tanto, para poder espiar a las hermanas. Tal vez por eso viene a la iglesia el buen Johnny. Y otros no sabemos por qué vienen a la iglesia. Puse la cara de Sergio, pero no supe qué decir, entonces nos vamos a saltar aquí. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú que honras a Dios, guarda la verdad, lo que Dios te ha encomendado que es la verdad, guárdalo. ¿Cómo sabemos que es la verdad? Miren, aquí 1 Timoteo capítulo 3 nos dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios. ¿Qué dice aquí Pablo? Viviente. ¿Cómo llama a la iglesia?
columna y fundamento de la verdad. Otras versiones dicen columna y baluarte. Pongan ustedes así en su mente, pues una de esas construcciones griegas en las cuales tenían un montón de columnas y sobre ellos descansaba un techo. Bueno, lo mismo pasa con la iglesia. A la iglesia le ha sido encomendada la verdad de Dios. Si esta iglesia se tambalea, si esta iglesia no se da cuenta del llamado de Dios, ¿qué va a pasar con el mundo? Si aquí en la iglesia no es considerada la verdad como algo importante, el mundo tampoco va a considerar la verdad como algo importante. Si Timoteo no se daba cuenta del llamado que tenía, las personas a las que Timoteo ministraba no se darían cuenta de la importancia que tienen la verdad, la palabra de Dios. Eso que tenemos en nuestras manos, la Biblia, es la revelación del mismísimo Dios. Y si no la tratamos con el debido respeto, el mundo lo va a hacer mucho menos que nosotros. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, guarda aquello que te ha sido encomendado. Y eso mismo nos ha sido encomendado a nosotros como iglesia. Noten ustedes qué dice la misma Biblia sobre la palabra de Dios. Puse esta otra imagen que encontré de cuando nos reunimos allá arriba, no sé si se acuerdan, se inauguró el piso de allá, el segundo nivel, y tuvimos la reunión allá. Encontré este pasaje en Isaías 66. Isaías 66 dice algo bien interesante. Isaías está terminando su libro, el último capítulo de ese libro, y les dice en el versículo 1, esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Dios le está comparando el cielo con lo que nosotros podemos hacer aquí en la tierra. Y decir, Señor, te hemos construido el templo más bonito. Mira, pequeño, yo estoy sentado en el cielo, mi trono es celestial. Tú puedes construirme algo así, pero mira lo que Dios busca en realidad. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Esta parte me gustaría que los que alcanzan a ver ahí bien la pantalla, la podamos leer juntos. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. A los que, ¿qué? Tiemblan ante mi palabra. Tiemblan ante mi palabra. ¿Te das cuenta de esto? Pablo le está diciendo a su hijo, ya su último mensaje, las últimas líneas de su mensaje, y le está diciendo, Timoteo, hombre que honra a Dios, guarda lo que Dios te ha encomendado. ¿Qué es lo que le ha encomendado? La palabra de Dios, la verdad. ¿Y Dios qué busca con personas que le sirvan? ¿Dios qué quiere de estas personas? Dios quiere personas que tiemblen ante su palabra. Dios quiere personas que vean la Biblia y digan, de verdad tengo el mensaje del Dios mismo aquí, voy a honrar esta verdad, voy a darla a conocer al mundo como la verdad, cueste lo que me cueste. Primera de Timoteo 6:13, versículos que vimos hace algunas semanas. Pablo le dijo a Timoteo, te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento, ¿cómo? Sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Timoteo tenía una encomienda. Aquí Pablo le está diciendo, guarda este mandamiento sin mancha hasta el día en que venga Jesús. ¿Para qué? Para que la gente vea a Timoteo, te respete. Pero ¿cuál es este mandamiento que tenía que hacer Timoteo? Tenía que guardar la verdad. Ya hablamos desde el versículo 11 de este capítulo sobre la importancia de ser un hombre de Dios que ama la palabra, que guarda la palabra, que persigue la palabra, que huye de los pecados, pero que la gente pueda ver, este es un hombre de Dios, a quien yo pueda meter en su cuarto y decirle, esta persona se va a poner a estudiar hasta que salga y me recite las mismísimas palabras de Dios. Este mensaje se lo dio Pablo a Timoteo una tras otra vez, en tanto la primera como la segunda carta que le escribió. Pero termina la segunda carta que primero Dios vamos a empezar a ver después. Segunda de Timoteo, capítulo 4, le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. La responsabilidad de Timoteo, ¿cuál era? Guardar este mandamiento. ¿Pero cómo iba a guardar este mandamiento? Él tenía que conocer la palabra de Dios. Y yo te pregunto, mi amigo, mi amiga, ¿qué tanta importancia le das a la revelación de Dios que tienes en tus manos? A veces nos preguntamos, ay, pues es que, ¿por qué Dios no se nos revela? ¿Por qué Dios no nos habla? ¿Se han puesto a pensar en eso? De si Dios quiere que yo haga algo, ¿por qué no me manda un mensaje un poquito más claro? ¿Por qué no abre los cielos? ¿Por qué no me manda un mensaje como antes lo hacía, espectacular, con truenos, con relámpagos? ¿Por qué Dios no hace eso? La respuesta la tienes en tus manos, porque tienes la palabra de Dios. La respuesta la tienes en tu corazón, porque tienes el Espíritu de Dios. Pero ¿qué tanto estás buscando a tu Dios? ¿Qué tanto estás guardando esa palabra de Dios? Y ahora
Ahora yo le preguntaría a los varones, porque todo aquí surgió desde el versículo 11, en el que Pablo le dice: Timoteo, tú eres un hombre de Dios, tú hombre de Dios, tú líder tanto de tu casa como de la iglesia. ¿Qué tanto le estás enseñando esa verdad a tus hijos? Como lo veíamos hoy en la clase de Maura, Esdras preparó su corazón para inquirir, para obedecer, para enseñar la palabra de Dios. ¿Qué tanto tú como padre, como líder, como la cabeza de tu casa, te estás poniendo así las pilas y decirle: hijos, eso es una mentira y vamos a hablar contra eso porque no está bien, no va a favor de lo que dicen las escrituras, y me voy a levantar con carácter para enseñarte lo que es la verdad? Creo que cada vez tenemos menos hombres de ese tipo, ¿verdad? Creo que cada vez tenemos más hombres collones, más hombres gallinas, que parecen más así como unas niñitas, a parecer verdaderos hombres que dicen: tengo la verdad, voy a enseñar la verdad y voy a defender la verdad. Noten lo que le dice Pablo a Timoteo: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sana o la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Eso está pasando en las casas, eso está pasando en iglesias, eso está pasando en movimientos que se dicen ser cristianos y que son pura basura. Esas cosas no son, con respecto a lo que nos dicen las escrituras, verdad. Pero los hombres de Dios que están sentadotes ni conocen las escrituras, ni estudian las escrituras, y menos van a levantarse a luchar por esa verdad que les ha sido encomendada. La gente está buscando, la gente está teniendo comezón. Oye, quiero conocer la verdad. ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué los huracanes? Y los hombres de Dios no se levantan a predicar la palabra de Dios. Versículo 5 les dice: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación, Timoteo. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ser un hombre de Dios, ser un hombre que predica la verdad, que defiende la verdad, ¿va a traer sufrimiento? Sí, pero el hombre de Dios no tiene miedo y dice: aunque yo sufra, voy a mantenerme firme. No tengas miedo de sufrir por el Señor, dice Pablo. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, Pablo le está diciendo ya a Timoteo: Timoteo, yo te mando esto, pero ve mi ejemplo. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Pablo le podría decir con autoridad a Timoteo: Timoteo, guarda lo que te ha encomendado Dios, porque yo ya lo he hecho y mi vida ya se está terminando. Yo ya estoy a punto de morir, estoy a punto de que me maten por haber predicado esa verdad, pero valió la pena. ¿Por qué? Porque me espera una recompensa, una corona en el cielo. Timoteo, esa no solamente es para mí, también es para ti y para cualquier otra persona que dice que espera con anhelo su venida. El cristiano, el hombre de Dios, la persona que decide mantenerse firme guardando esa verdad, ¿qué es lo que va a hacer? Espera que regrese su Señor para que le dé su recompensa. Es lo que le está diciendo Pablo aquí. La Reina Valera lo pone pues con unas palabras que quizá ustedes lo tengan ahí en sus manos. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Esta frase le está diciendo Pablo a Timoteo: Timoteo, es algo que tú has recibido, es un tesoro que Dios te ha dado, no es algo que tú te hayas encontrado de manera fortuita, es algo que Dios te encomendó. Por lo tanto, guárdalo como algo de valor, guárdalo como una caja fuerte. Esa es la idea que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y como tú conoces la verdad, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a dar cuenta de las mentiras, las pláticas profanas, dice ahí Pablo, evitando las pláticas profanas sobre cosas que no sirven para nada, o que la Nueva Traducción Viviente le dice sobre el falsamente llamado conocimiento y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Va a haber personas que te van a empezar a meter tonterías en la iglesia. Va a haber personas que se te van a oponer, Timoteo, que te van a ver joven, que te van a ver como una persona ignorante, pero tú, conociendo la verdad, vas a poder decir: esto es una mentira, voy a enseñarle a la iglesia lo que es correcto y voy a dejar de hacer caso a cosas que son vanas, que son puras falacias, que son puras mentiras, porque yo le voy a enseñar a la iglesia lo que es verdadero. Yo quisiera preguntarles: ¿cuántos hombres tienen ese deseo? Por la mayoría de nosotros la iglesia puede irse a donde quiera, menos al conocimiento de la verdad. No hay hombres actualmente que se estén levantando y digan: yo quiero estudiar la palabra de Dios, quiero enseñarle a otras personas, quiero que mi vida sea un ejemplo, quiero que la gente vea que yo sí estudio. Pocos hombres quedan de eso. Empezaba esta sección diciéndoles lo que un canto menciona: se busca en mi pueblo amado, ¿se acuerdan? Un valiente que quiere en el frente luchar. Se busca, porque de ese tipo de hombres cada vez hay
menos. Porque la gente viene a la iglesia nada más a escuchar cantos bonitos, a ver a la hermana bonita, a comer la comida rica, a no sé qué, pero menos viene a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque los hombres de su iglesia no se levantan para predicar esa verdad. Y Pablo le está diciendo, muchas personas van a tener comezón de oír. ¿Y dónde están esos hombres que quieran predicar? Timoteo, pues tú sé uno de esos. Eso mismo podríamos decirle a los varones, a los hombres que están aquí escuchando. La gente se está amotinando, está llegando más gente a la iglesia. ¿Cuál es nuestra obligación? Enseñarles la verdad. La cual, profesando algunos, le dice Pablo a Timoteo, se desviaron de la fe. ¿Por qué decidí ponerles esta imagen que está aquí abajo? Que ustedes ven con letras raras. Porque de aquí, de esta palabra se desviaron, sale la palabra apóstata. ¿Saben qué está pasando a muchas personas? Que en algún momento sus corazones se enardecen con la verdad. Sí, yo quiero aprender de la Biblia, quiero conocer, quiero crecer. Y después de un ratito se desvían. Fácilmente pasa eso. Muchos hombres, como dicen mis tíos, empiezan bien y terminan mal. ¿Y tenemos la tentación de que eso pase? Sí, todos los benditos días. De decir, ¿por qué me voy a levantar a leer mi Biblia? ¿O por qué me voy a poner a leer mi Biblia antes de dormirme? ¿Por qué voy a sacrificar horas de sueño por estar estudiando la Biblia? Pablo te dice, porque vale la pena. Porque yo he puesto mi vida, por eso sé que me espera una recompensa, y a ti también, Timoteo. Pero muchas personas tristemente se apartan de la fe. Tal vez Timoteo, después de todo esto que escuchó, todo esto que leyó, tal vez no estaba solo, quizá había otros hombres, otros varones en la iglesia con él. Y Pablo le dice, Timoteo, la gracia de Dios sea con ustedes. Aquí le dice contigo, pero otras versiones dicen ustedes. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el hombre de Dios necesita quien le eche la mano. El hombre de Dios va a sufrir oposición. El hombre de Dios va a tener gente en su contra. El hombre de Dios va a estar luchando adentro con desánimo, por fuera con personas que lo quieren apachurrar, por fuera con personas que le quieren nada más quitar la buena voluntad. Y el hombre de Dios va a luchar. ¿Qué necesita para poder ganar? Pablo le está diciendo, la gracia de Dios sea contigo. Analicen este versículo. ¿Por qué creen que Dios nos permitió llegar hasta acá, hasta 1 Timoteo capítulo 6 de esta manera? Por una razón. El predicar la verdad siempre te va a crear problemas. El predicar la verdad siempre te va a hacer que tengas enemigos. Timoteo en algún momento seguramente se puso con desánimo, se puso triste. ¿Para qué? No vale la pena hacer esto. Pero Timoteo necesita la gracia de Dios y el apoyo de los hermanos. ¿Saben cuándo es el mes del pastor o no? Librada, sí, ¿verdad? ¿Cuándo es librada? Octubre. ¿Qué mes estamos empezando? El hombre de Dios necesita a quien le eche la mano. Por años mi tío ha estado sirviendo aquí en la iglesia. ¿Ustedes creen que no se ha sentido desanimado aquí en la iglesia? Al ver asientos vacíos, al ver la indiferencia de la gente, al ver incluso en su propio círculo, tal vez su familia, sus mejores amigos, gente que ya no quiere predicar la palabra de Dios. Gente que nomás se la vive con problemas. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia que necesita el hombre de Dios para predicar la verdad? La gracia sea contigo, le está diciendo Pablo a Timoteo. Podemos aprovechar este mes, mis hermanos, mis hermanas. La verdad no sé cuándo sea el mero día del pastor. ¿Tú sí te acuerdas, Librada? Todo el mes de octubre. ¿Hace cuánto que la iglesia no le da gracias a mi tío, a mi tía por estar? Digo, no estoy diciendo que mi tía sea pastora, eso sería una barrabasada mía, ¿eh? La iglesia habla de pastor, la Biblia habla de pastor y su esposa. No creemos en pastoras. Eso no es bíblico. Pero mis hermanos, estamos hablando de que la iglesia de Dios necesita proclamar la verdad. Y Dios nos ha dado un pastor que podemos celebrar hoy, pero que necesita de la gracia de Dios. ¿Por qué no tomar este tiempo para poder orar por este hombre de Dios? Por mi tía también, porque crean,
las luchas, el trabajo, que incluso esto de la computadora significa que el estar con el WhatsApp, que el estar con el mensaje, que hermano, por favor aconséjeme. ¿Qué te aconsejo? Las mismas tonterías vas a seguir haciendo siempre. Te doy tu consejo y no es como cuando vas con el doctor, tomes esto, doctor, me lo tengo que tomar. Pues sí, yo creo que está sindrómico, si no, ¿para qué te di la receta? Me han hablado así. Pero tío, yo quisiera que pidamos en este día, que le agradezcamos a Dios por el trabajo que ha hecho este varón. Ha sido un ejemplo, ha sido una bendición. Por muchos años he estado trabajando. ¿Y qué ha recibido de la iglesia? Sí, tal vez quejas, tal vez aplausos, pero también tristeza. El hombre de Dios necesita la gracia del Señor. El hombre de Dios necesita hombres que se levanten y lo apoyen. El hombre de Dios necesita gente que esté ahí para respaldarlo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la verdad que nos has encomendado. Gracias, Señor, por mis tíos. Gracias por mi tío, por mi tía, porque les has permitido servir en esta iglesia. Gracias por todos estos años, por todo el esfuerzo, por todas las lágrimas que han derramado. Gracias, Señor, por la sabiduría que les has dado. Padre, perdónanos porque no valoramos lo que tenemos. Perdónanos por a veces ser carga. Perdónanos por no orar por nuestros líderes. Perdónanos por no levantarnos para luchar a su lado. Perdónanos, Señor, por ser una iglesia negligente, floja, que nada más está pensando en, ay, ¿qué voy a recibir yo? En vez de pensar, ¿qué puedo yo dar? ¿Qué puedo yo bendecir? ¿Cómo puedo yo ser una bendición para otras personas? Y gracias, Señor, por mis tíos. Padre, sigue bendiciéndolos, protégelos en la palma de tu mano. Dale sabiduría y que cuando vengan esos ataques del enemigo, ellos puedan decir, mi Dios, vale la pena servirte. A pesar de las dificultades, a pesar de los pleitos, a pesar de la persecución, a pesar de los momentos difíciles, vale la pena servirte. ¿Por qué? Porque me está preparada una corona, la cual Dios me dará y dará también a aquellos que esperan su venida. Sigue bendiciéndolo, Señor, sigue bendiciendo a mi tío. Dale sabiduría como la cabeza de esta iglesia, como el hombre de Dios que lo has hecho, para que él pueda seguir firme a pesar de los tiempos difíciles. Dale de tu gracia, Padre, y como iglesia te damos gracias por ellos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias a Dios por mi tío. Gracias a Dios por esos hombres de Dios, por aquellos que siguen fieles en la batalla. Y miren, hasta les quieren dar su aplauso. Creo que lo tienen bien merecido. Gracias, bendito. Quiero terminar nada más este mensaje ya para después cederle la palabra a mi tío, haciéndonos pensar algo, mis hermanos, mis hermanas. La primera parte, ahí está. La palabra de Dios que tenemos con nosotros, la verdad que vale la pena predicar, tal vez hay algunos que no lo creen. No han puesto su fe en esa verdad que dice la Biblia. Juan 5:24 les dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Tal vez tú estás aquí por primera vez, por segunda vez o por un montón de veces y has escuchado una y otra vez que tienes la verdad en tus manos, tienes la palabra de Dios, pero como dice este versículo, no has puesto tu fe en Él. Tal vez está aquí, como les decía Jesús, nunca has puesto tu fe en ese Dios que lo envió, nunca has puesto tu fe en ese Jesús. Y si no lo has hecho, mi hermano y mi hermana, hoy puede ser el día en decir, Señor, creo en este Jesús a quien tú enviaste, creo en este Jesús que me da vida. Y si tú lo haces, nos dice la Biblia, has pasado de muerte a vida. Yo te preguntaría, ¿tú ya has pasado de muerte a vida? Si no, mi amigo, mi hermana, todo lo que te digamos simplemente va a quedar en palabras bonitas. Si tú no has puesto tu fe en ese Señor Jesús, no has pasado de la muerte a la vida. Eso es claro, no es por cómo te portes, por lo que sientas, es por lo que tú hayas creído. Culmino con estos versículos. Dice, queridos amigos, en Judas 3, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez para siempre a su pueblo santo. Que defiendan la fe. ¿La fe va a ser atacada? Sí, la iglesia va a ser atacada, el pastor va a ser atacado, su familia va a ser atacada. Sí, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia, mis hermanos, mis hermanas? Que defiendan la fe.
Este versículo era el lema de Oanza. Decía, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Esfuérzate. Haz todo lo que puedas. Suda la gota gorda, como dicen por ahí. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Yo te dejaría nada más con esta pregunta. ¿Por qué te estás esforzando? ¿Qué estás haciendo tú por tu iglesia? ¿Qué estás haciendo para defender esa verdad? Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, guarda la verdad. No sabemos si Timoteo tuvo hijos o no, si tuvo nietos, si se casó, eso no lo sabemos. Pero si Timoteo los tuvo, seguramente fueron unos niños que crecieron con la palabra de Dios. Papá, mamá, que estás escuchando esto, ¿le estás enseñando a tus hijos la verdad? ¿Estás confiando en que ese depósito que Dios te dio de la verdad la vas a pasar intacta, esa estafeta a tus hijos? ¿Sí o no? Una gran responsabilidad, como nos decía Maura. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre, por esta carta que nos has permitido culminar. Gracias, Señor, por las palabras que en ella plasmaste. Gracias por la verdad que nos has encomendado como tu iglesia. Y gracias, Señor, por pertenecer a Dios es amor. Gracias, Padre, porque a pesar de los años tan difíciles, las luchas, todo lo que ha sobrevenido a esta iglesia, tú sigues siendo un Dios fiel. Pedimos, Señor, que sigas bendiciendo esta iglesia, que sigas hablando a los corazones, que sigas tocando las vidas de las personas que escuchan estos mensajes, de las personas que han venido a lo largo de los años y que puedan ver que en esta iglesia se proclama, se predica, se mantiene, se lucha y se defiende la verdad. Padre, que seamos conocidos por eso, por una iglesia que conoce al Dios verdadero. Gracias, Señor, por el liderazgo, gracias por cada miembro, por cada persona, por cada visita. Y yo quiero preguntarles así con los ojos cerrados, ¿has puesto tu fe en ese Jesús del que hablan las Escrituras? ¿Le has entregado tu fe? ¿Le has dicho, Señor, yo creo en que tú viniste a morir por mí? Creo que resucitaste y creo que algún día vas a venir por mí. Si lo has hecho, dice la Biblia, has pasado de la muerte a la vida. Pero si no lo has hecho, hoy puede ser el día de salvación, mi amigo, mi hermana, mi hermano. Hoy puede ser el día de salvación, como dicen las Escrituras. Y si tú ya lo has hecho, ¿qué te está deteniendo para luchar por la verdad? ¿Por qué te estás esforzando? ¿Qué se necesita? Como decía mi tío, otra guerra, otro virus, otras pestes, otras catástrofes. ¿Qué se necesita para que la iglesia de Dios se levante y diga, el pastor no está solo, va a estar conmigo porque yo voy a echar la mano, yo voy a defender la verdad con el grupo de personas con las que estoy, con mi propia familia, yo voy a luchar por esa verdad? La forma en la que lo puedes hacer, mi hermano, mi hermana, es amando la palabra de Dios, creyendo, creciendo en la palabra de Dios y, como dice Judas, defendiendo esa palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta iglesia, te damos gracias por la salvación que nos has dado. Sigue bendiciendo, por favor, a mis tíos, sigue protegiéndolos de todo mal y levanta líderes en esta iglesia, líderes que quieran luchar por esa palabra de verdad. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muchas gracias y gracias a Dios también por mi esposa, que siempre ha sido apoyo para mi vida, para continuar después de la pandemia. Bueno, no digo después porque todavía no terminamos, ¿verdad? Pero los 2 primeros años que mantuvimos cerrado e iniciamos a abrir, de veras, se los dije alguna vez, soñé y se repitió ese sueño, no porque crea yo en los sueños, aclaro. Soñé cómo la iglesia se llenaba. En el primer servicio, después de 2 años de pandemia, la iglesia se llenaba y todos estábamos llorándole al Señor, diciéndole gracias por otra oportunidad que nos das como iglesia. Si hemos mantenido estar sentados, Señor, no más, la pandemia nos enseñó. Y comienzan los servicios y vacío. Muchas veces, pastor, ¿cuándo se abre? Ya, es necesario. Y decía yo, ¿dónde están? ¿A dónde están?
Y sí llegó un momento que le decía yo a mi esposa, ¿sabes qué? Mejor simplemente ponemos los servicios en internet y ya. Y es gracias a ella, a que no es así. Gracias a la fidelidad de los pocos que comenzaron a venir y siendo fieles. Llegó un momento en que con los sugieres me decían, hermano, ya no estemos, y gracias al mensaje que escuchamos de 1 Timoteo, dejemos de estar rogando. ¿Quién es el que inició la obra? ¿El pastor? Aquel que comenzó la obra, Él la va a perfeccionar. Enfoquémonos que lo que tenemos, aunque se inicie de nuevo, ¿quién está con nosotros? El Señor. Y poco a poco el Señor nos ha dado la bendición de ver hoy en la mañana, tempranito, porque mi esposa, créanme, todo el día sábado se la pasa haciendo lo del programa para que se presente algo también digno hacia afuera, hacia los que van a ver en el internet. Casi todo el día está ahí preparando todo. No nada más soy yo, mis hermanos. Es también teniendo una esposa que ahí está sirviendo, apoyando, ayudando. Pero hoy en la mañana, mis hermanos, estábamos preparándonos cuando recibimos una llamada tempranito y nuestros 2 nietos nos dijeron, Grandma, te queremos decir que queremos bautizarnos el próximo mes. Yo me quedé de veras, no vaya a ser que los papás ellos habían tomado su propia decisión de bautizarse. Lo hemos estado hablando y de verdad para nosotros como abuelos podemos decir, verdad, que la obra, el trabajo en la obra del Señor no es en vano, mis hermanos. Y damos gracias a Dios porque las siguientes generaciones están tomando responsabilidad. Estamos muy contentos y muy contentos con los que están tomando el paso de obediencia para bautizarse. Así que gracias a Dios por ello. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, porque quisiera terminar con este precioso himno. Antes les digo los avisos. Y perdón que no me acordé, y gracias Mario por dar la bienvenida a los que están con nosotros. Me dio gusto verles nuevamente. El día miércoles a las 7:30 de la noche vamos a tener Santa Cena, mis hermanos. Les invitamos, ¿verdad? Les vamos a mandar el mensaje en difusión con la liga para que podamos tener Santa Cena el día miércoles. Y yo quisiera terminar entonando este himno que cumple creo que 250 años. Es un himno hermoso, hasta con la reina, ¿verdad? De Inglaterra se tocó. La historia, yo les invito a ver la historia del himno Sublime Gracia. Búsquela por internet, Sublime Gracia. Es un himno hermosísimo y John Newton, quien le escribe, hay que conocer la vida de este hombre. Les invito para que podamos entender por qué escribió este hermoso himno. Adelante, por favor. Fui ciego,
Padre, muchísimas gracias por esta gracia tan sublime que tú has tenido para con nosotros. No la merecíamos, pero gracias a ese amor eterno con que nos has amado, tú extendiste tu gracia y fuimos alcanzados por ella, y ahora te conocemos como nuestro Dios, como nuestro Hacedor, y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y gracias porque en nosotros ahora mora el Espíritu Santo, que nos guía, nos enseña, nos redarguye. Gracias, Padre, porque no estamos solos. Y gracias por esta oportunidad que nos das como iglesia de poder ser de bendición. Y queremos, Señor, cumplir, no nada más escudriñar tu palabra, sino ser obedientes a tu palabra y enseñar tu palabra. Padre, gracias por la bendición que tenemos el día de hoy de escuchar claramente tu palabra, que haga mella en nuestro corazón y que podamos llevarlo a cabo en nuestras vidas en obediencia. Despide a mis hermanos en paz, Señor, y con el gozo de la salvación, de poder decir: hemos sido salvos sin merecerlos. Tenemos nuevamente relación con el Padre, gracias a través de nuestro Señor Jesucristo, en el cual damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor los guarde. Los que se anotaron para el bautizo, por favor, si puedo verlos aquí al frente para entregarles su hoja que necesitan estudiar, por favor. Los demás, muchísimas gracias, mis hermanos. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré en tus manos.